ejercemos nuestro derecho a las ciudades? ¿Cuánto sabemos de lo que sucede en los territorios que nos rodean? ¿De qué manera la gestión público-privada es un aspecto fundamental para crear urbes más justas, resilientes y sustentables? Planeo Podcast nace como un espacio de diálogo en torno a los principales retos que enfrentan nuestras ciudades a lo largo del país. En esta segunda temporada encontrarás reflexiones en torno a la segregación residencial, la sostenibilidad, los cambios en la definición y percepción de patrimonio o el impacto de la ciencia de datos en la gestión urbana. En definitiva, cada episodio nos llevará a descubrir cuáles son las claves para hacer de nuestras ciudades espacios más equitativos y habitables. Soy Macarena Rojas Ábalos y aquí comienza Planeo Podcast, un podcast del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC. Según el censo de 2017, casi el 88% de los chilenos viven en zonas urbanas. Sin embargo, habitar una ciudad no siempre garantiza el derecho a la ciudad ni a una vivienda digna. La falta de planificación en muchas áreas urbanas de Chile provoca que nuestros entornos no siempre estén a la altura de nuestras necesidades. Así, la ciudad, en vez de facilitar nuestra vida diaria, se convierte en un desafío constante. Pero, ¿qué significa el derecho a la ciudad para las y los chilenos? Lo preguntamos en una encuesta realizada en la cuenta de Enciclopedia de Santiago, donde recopilamos respuestas y reacciones que nos ayudan a entender esta idea desde una perspectiva ciudadana. Y uno de los puntos más destacados es que la vivienda digna no se trata solo del tamaño o las condiciones internas del hogar, sino de su conexión con el entorno, acceso a servicios, transporte, equipamiento y áreas verdes. En este contexto surge una demanda clave: el derecho a participar en la transformación de sus entornos y en las decisiones de planificación urbana. La participación ciudadana permite a las autoridades crear espacios públicos con un fuerte sentido de pertenencia, fomentando una ciudad más amada y cuidada por sus habitantes, como fue en el caso del Parque Mapocho Río en Quinta Normal y esta plazoleta en La Pintana. Entonces, ¿por qué el derecho a la ciudad debería considerarse un derecho fundamental? ¿Y cómo definimos realmente la vivienda digna? Estas son algunas de las preguntas que plantean los santiaguinos a los expertos en el nuevo capítulo de Planeo Podcast. Y arrancamos un nuevo episodio de la segunda temporada de Planeo Podcast para conversar sobre algo que ya se planteaba en la década de los 60, el derecho de la ciudad. Vamos a hablar sobre el rol de las comunidades en la toma de decisiones sobre la producción del espacio y el uso que se le da, como por ejemplo, a la vivienda. Y para eso estoy con excelentes invitados. Bienvenido Javier, bienvenida Victoria. Gracias. Javier Ruiz Tagles, profesor asistente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC e investigador asociado del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CDEUS e investigador también adjunto del Centro de Estudios del Conflicto de la Cohesión Social COES. Bienvenido, Javier. Buenos días. Y Victoria Herrera. Victoria Herrera tiene estudios en política y vivienda y ciudad y también es vocera nacional de Ucamau. Victoria Herrera, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos por acompañarme. Antes de comenzar, vamos a partir con las preguntas de ustedes, de la ciudadanía, de las inquietudes que logramos levantar a través de Andrei Sokolov. Y con respecto a este tema, van dos preguntas muy interesantes. ¿Por qué el derecho a la ciudad debería ser un derecho para los chilenos y para las chilenas? A ver, el concepto del derecho a la ciudad, que lo levanta hace mucho tiempo el filósofo Henri Lefebvre, tiene varias formas de ser interpretado y es muy difícil de poner en una ley o en una constitución. Más bien refiere a la posibilidad de que la gente festeje y ocupe la ciudad, por una parte, y por otra parte que se le incluya en la participación respecto al desarrollo urbano, que es lo que más nos atañe acá, y también un derecho a permanecer en la ciudad de quienes ya están incluidos y que no los desalojen, que no los desplacen, etc. Entonces esas dos últimas partes, digamos, podrían tener que ver con la discusión de hoy día, y es algo que sobre todo los movimientos sociales lo abrazan como bandera de lucha a la hora de decir defendamos lo que tenemos o luchemos por participar en lo que nos corresponde. Victoria, tú representas a un movimiento social. Sí, efectivamente, desde una perspectiva más territorial, porque encaja muy bien la descripción que hace Javier, es el derecho a poder opinar y poder a trabajar
poder trabajar en cómo se desarrolla la ciudad que uno habita, poder tener derecho al territorio, a desplazarse libremente, con tranquilidad, poder ser partícipe de cómo se ejecuta la ciudad. Y como desde los movimientos, una de las problemáticas que identificamos dentro de los territorios es que no tenemos ese derecho de poder opinar cómo se construye nuestra ciudad y por ende cómo se desarrolla, no es de acorde a la vida cotidiana que tiene cada una y uno de nosotros. De hecho, justamente eso vamos a profundizar en el programa. Otra pregunta de la ciudadanía antes de comenzar. El capítulo de hoy tiene por título, ¿no?, la vivienda digna también. ¿Cómo definimos algo digno, la vivienda digna? Las definiciones respecto a lo que se considera digno y a lo que se considera adecuado, que son dos palabras bastante similares que se ocupan en distintos idiomas, tiene que ver con consensos culturales de contextos específicos. Lo que era digno en los años 60 no es lo mismo a lo que fue en los años 70, 80, 90, etc. Entonces tiene que ver con aspiraciones políticas, con reivindicaciones políticas y también con consensos culturales respecto de qué. Yo te podría decir en términos de metros cuadrados, por ejemplo, llevándolo así a lo más específico, la vivienda social que se hacía en los años 80 era de 40 metros cuadrados y hoy en día el estándar es tener viviendas de 55 metros cuadrados. Entonces eso ha sido básicamente la barrera que han llevado hacia adelante muchas luchas de movimientos sociales y también la aceptación de parte de las políticas públicas de decir esto es un estándar mínimo de vivienda digna. Ahora supera lo físico, no es solamente metros cuadrados, hay muchas otras cosas, digamos. Pero básicamente para explicar que son consensos de un contexto específico en un lugar específico también. Y yo creo que es importante instalar que más que una vivienda digna es un hábitat digno. Porque efectivamente dentro de las luchas de los movimientos sociales está poder ampliar la cantidad de metros cuadrados que tiene cada vivienda. De hecho nosotros marcamos un precedente, un antes, después de tener vivienda de 62 metros cuadrados, porque para la reproducción de la vida es necesario tener espacio para que las niñeces puedan crecer tranquilas, no solo espacios dentro de la vivienda, sino en el entorno de su vivienda. Entonces, más que vivienda digna es hablar de un hábitat digno para la reproducción de la vida de sus habitantes. Muchísimas gracias por responder las preguntas. Vamos a profundizar un poquito más adelante. A la ciudadanía siempre sigan mandando sus inquietudes para poder incluir sus preguntas en los próximos episodios de esta segunda temporada. Javier, me gustaría saber, vamos a entrar ya de lleno en el programa, ¿cuáles son las barreras más significativas que enfrentan las personas para poder acceder a una vivienda digna en nuestro país? Primero es que hay poca vivienda. La barrera es el déficit, digamos. Entonces hay mucha gente necesitando poca vivienda disponible. Y es como dicen los economistas, un desajuste entre la oferta y la demanda. Y eso es lo más preocupante. Ahí el mercado privado tiene un sobrestock de 100.000 viviendas que no están siendo ocupadas, por una parte, que son viviendas de clase media, básicamente, de mercado. Y por otro lado, el Estado, a través de sus licitaciones, no está yendo a la velocidad que requiere la crisis humanitaria que tenemos hoy en día con el déficit habitacional. Entonces, lo primero es que no hay suficiente vivienda para la cantidad que se necesita y eso deriva en problemas de hacinamiento, problemas de asentamientos informales, etc. Pero tenemos, tú mencionabas, viviendas de clase media que están desocupadas. Desocupadas, sí. El déficit habitacional afecta a todos los chilenos, desde los más ricos, de los más pobres hasta los más ricos. Entonces esas viviendas de clase media que están desocupadas básicamente están en barrios donde no hay suficiente déficit probablemente o hay barreras de entrada respecto a los créditos hipotecarios, los ahorros mínimos, los puntajes para acceder a un subsidio de clase media, etc. Son varias ahí las barreras. Ahora, si vamos hilando fino, ¿qué es lo que más falta, sobre todo para los grupos vulnerables? Es suelo. El gran problema, por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, tenemos un nuevo sistema constructivo, industrializado, podemos sacar viviendas muy rápido. Eso no soluciona el problema de la noche a la mañana. El problema que tenemos es suelo, es conseguir suelo, que tiene que ver con suelos públicos, o un suelo que compre el Estado o con suelo que consiga el Estado a través de sus distintas operaciones con distintos desarrolladores inmobiliarios. Y eso cuesta y no ha ido a la velocidad que se necesita, lamentablemente. Si bien ha ido más rápido que el gobierno anterior, no ha ido a la velocidad que se necesita, entonces se convierte en la principal barrera hoy en día para que la gente acceda a una vivienda en la crisis habitacional que tenemos. ¿Y Victoria? Efectivamente, la falta de suelo, la normativa que tienen algunos suelos, la especulación inmobiliaria, la poca posibilidad de acceder a créditos
hipotecarios que te permitan poder acceder a una vivienda complejizan aún más como la posibilidad de los sectores más vulnerables de acceder a una vivienda. Pero efectivamente la falta de vivienda no solo afecta a los sectores más vulnerables, también golpea a los sectores medios. Y la verdad es que no solo son estos factores, también como la burocracia que existe para avanzar, al menos en proyectos de vivienda, desde la experiencia como del movimiento, hace mucho más difícil que las familias puedan acceder en un corto plazo a una solución habitacional. Y bueno, tenemos casos que, claro, una cosa es cómo acceden las familias, pero tenemos el caso en Estación Central de que hay miles de viviendas que no están siendo ocupadas, que están vacías, pero porque no hubo como una planificación urbana, y hoy día tenés viviendas vacías y tienes familias que no tienen acceso a la vivienda porque las familias, una, no quieren vivir ahí porque no hubo una planificación urbana, y otro, porque quienes sí pueden acceder, o sea, quienes tal vez quisieran comprar ahí, no pueden acceder a un crédito hipotecario para adquirirlas. El caso de ustedes, y ya que entraste en los movimientos y en Estación Central, es bastante significativo. Tú representas al movimiento de pobladores de Ucamau. Logró hace un par de años que 424 familias pudieran acceder a una vivienda justamente ahí en el barrio Maestranza, en la comuna de Estación Central. Cuéntanos justamente de la experiencia de ustedes, cómo funcionan estas organizaciones civiles para poder acceder y cómo se desempeñan en las políticas públicas para reducir esa brecha. Y bueno, efectivamente, el Ucamau desde el 2010 que viene dando una lucha como movimiento de pobladoras y pobladores, costó prácticamente 10 años lograr concretar este proyecto. Es un proyecto emblemático no solo para nosotros, sino que desde miradas nacionales e internacionales, por el premio Aporte Urbano que también tiene, el premio de Cristian Castillo, nuestro arquitecto, del Premio Nacional de Arquitectura, porque efectivamente desarrollamos este proyecto desde una perspectiva de las pobladoras y pobladores, como derecho a la vivienda digna. Bueno, las familias soñaron, creyeron en este proyecto, lo diseñaron en conjunto a su arquitecto. Entonces, más allá de solo construir viviendas, que son 424 viviendas, se materializó un sueño. Y las familias efectivamente perciben la dignidad en este proyecto para sus vidas y para sus familias, para el desarrollo de las niñeces. Fue un proceso complejo desde la adquisición del terreno, porque efectivamente había dificultades con la empresa que era dueña de Ferrocarriles del Estado, que no quería vender para un proyecto de vivienda social, entre presiones que tuvimos que desarrollar, porque más que se dio, hubo que hacer que se diera, porque una de nuestras herramientas desde un principio fue la herramienta de la movilización, que hoy día es la única herramienta que tienen las pobladoras y pobladores para poder avanzar en cualquier materia de políticas públicas, de poder correr el cerco de lo posible hasta poder influir en el desarrollo de políticas públicas en beneficio de las pobladoras y pobladores. Entonces no fue un proceso fácil, y eso costó 10 años de procesos de lucha para las familias poder construirlo. Y qué distinto sería que estos procesos burocráticos, que muchas veces que no se llegan a consensos políticos, fuesen un poco más acotados y que pudiésemos dar solución habitacional a la familia en un menor plazo. Absolutamente. ¿Cuál es la experiencia que tenía la academia mirando también desde su trinchera estos movimientos a lo largo de la historia? No nos sentimos una trinchera los académicos en todo caso. Los movimientos por la vivienda han sido importantísimos en Chile. Se habla de un gran movimiento de pobladores en los años 60 y 70 que organizó muchísimas tomas de terreno y el origen de los llamados campamentos, como los conocemos hoy día, con mucha acción política organizada a nivel nacional y que plantearon una autogestión casi en paralelo al Estado, porque el Estado no estaba llegando en muchos territorios. Hoy en día los movimientos también son muy interesantes, pero también tienen obviamente una conexión súper importante. El caso de Estación Central tiene una conexión porque ahí está la Villa Francia y hay otras grandes poblaciones emblemáticas que nacieron de ese movimiento poblador histórico, pero hoy en día los movimientos están metidos, para bien o para mal, dentro de una institucionalidad que ofrece el Estado, de canales que ofrece el Estado, para poder acceder a la vivienda en propiedad de manera formal, con los subsidios que todos conocemos, digamos.
Entonces siguen siendo importantes, sobre todo a la hora de tramitar de manera colectiva un proceso de adquisición y de acceso a la vivienda, y sobre todo en un contexto donde, y ahí hay un gran problema en el Ministerio de Vivienda, que no hay listas de espera. Entonces tenemos un déficit habitacional, no hay un orden ni una jerarquía para la lista de espera. Entonces tenemos un déficit habitacional de 500, 600, 700 mil viviendas, dentro de los cuales hay una lucha constante por quién accede a esa vivienda. Y como no hay una priorización, básicamente, y esto lo puede decir mucho mejor Victoria que yo, tienen que estar en la calle, pidiéndolo, que esa vivienda salga, que esa vivienda avance, que ese proyecto avance, justamente por los problemas burocráticos, pero por otro lado, porque básicamente el que no llora no mama, y el que está ahí luchando por que salga esa vivienda son justamente los pobladores haciendo salir adelante estos proyectos. Hemos hablado de una municipalidad en específico, ¿no? Un sector de Santiago, de la región metropolitana. ¿Existe información de cómo se distribuye geográficamente este déficit habitacional del que estamos hablando en nuestro país? Y si nos pueden decir qué significa eso. A nivel de país, obviamente la región metropolitana siempre va a ser la más grande en términos de números absolutos, porque tenemos más población y obviamente hay déficit habitacional acá, pero a nivel porcentual, las regiones con más déficit son Valparaíso y sobre todo Antofagasta. El avance del plan de emergencia habitacional, que es un plan que ha avanzado con mucha decisión, que ha avanzado de manera mucho más rápida que antes, pero que aún así tiene muchísimos problemas porque el nivel de crisis es muy grande, donde menos ha avanzado justamente en Antofagasta. Porque geográficamente tienen un problema, tienen unos cerros muy grandes encima de la ciudad, hay muy poco espacio habitable de la manera más rápida y simple para poder construir, entonces tienen que hacer trabajos de tierra, movimientos, adecuaciones respecto a la geografía que existe en esa ciudad, que lo hace más complejo. Y además la gestión de suelo en una ciudad que es muy cara ha sido también compleja. En Valparaíso también tienen un problema geográfico, también tienen muchos problemas porque hay muchos intereses económicos metidos en la ciudad y muchas complejidades de una región que tiene muchos intereses metidos ahí. Y efectivamente son regiones que mueven recursos, que es natural que acá en la región metropolitana, por la centralización que existe un déficit habitacional mayor, pues no hay suelo para poder construir. En Antofagasta el suelo es más caro, en Valparaíso también tiene sus particularidades y efectivamente se da en ciudades que son más centralizadas, con mayor población, el déficit habitacional. Si pudiésemos hablar, tú me decías que no existe una lista de espera y quizás eso también conflictúa también las mismas personas que quieren acceder, ¿no? ¿Consideran que existe una inequidad de género en el acceso a la vivienda? Victoria. Es que efectivamente existe una inequidad de género, pero por una cuestión que data de décadas. La mujer es la que diferencia las necesidades de su hogar, y cuando es un núcleo familiar uniparental igual se complejiza más porque hay brechas salariales, brechas de acceso a la ciudad, hay distintas brechas que van haciendo más dificultoso para la mujer poder acceder a la vivienda. Y por otro lado también tenemos lo que te mencionaba, que las mujeres son las que identifican cuáles son las necesidades de su territorio, las necesidades de su hogar, que administran el hogar, y que en las luchas de los movimientos sociales o de los comités de vivienda, efectivamente son las mujeres las que encabezan estos procesos, que son muchas más mujeres. En el Ucamau más del 90% de sus integrantes son mujeres pobladoras que atravesaron todas las dificultades para poder acceder a una vivienda y que su sueldo no le alcanzaba, que si existía una posibilidad había que irse a la periferia o había que vivir de allegado o el arriendo era muy caro, entonces había que arrendar una pieza. Todas esas dificultades afectan mucho más a la mujer y es por eso que en su mayoría los movimientos los componen mujeres pobladoras, lo que no quiere decir que hayan compañeros también varones en estas luchas, pero sí existe una brecha de género para el acceso a la vivienda. Se nos está acabando el tiempo, así que voy a ir con una última pregunta. ¿Cuáles son los roles que tiene la academia también para poder buscar soluciones en temas de déficit habitacional? Muchos. Nosotros tenemos el rol y
la vocación de poder trabajar tanto con la política pública con los pobladores. Y eso a nivel personal y de los equipos en los que yo he trabajado nos hemos dedicado. Hemos hecho estudios para el Ministerio de Vivienda respecto al déficit habitacional, respecto a la gestión de suelo, respecto a la posibilidad de establecer programas de cooperativa y también mucho trabajo con pobladores. Por ejemplo, la misma Victoria participó, tenemos un diplomado en vivienda en que lo abrimos a pobladores, hacemos educación popular con pobladores, nos reunimos permanentemente con distintos grupos de pobladores justamente para buscar distintos tipos de soluciones, caminos de acción, incluso educación popular respecto de cómo se gestionan los subsidios y cómo se pueden ampliar las maneras de acceder a la vivienda. Eso no es suficiente porque en el fondo tienen que haber más académicos y más universidades involucradas, porque si no, no tendríamos los déficits que tendríamos ahora, digamos. En el pasado, en los años 60 y 70, cuando teníamos este gran movimiento de pobladores, sí había más involucramiento académico. Hoy en día estamos más encerrados, pero espero yo que en el futuro eso sea mejor. Eso hay que trabajar entonces, trabajar más y mejor. Javier Ruiz-Tagle, Victoria Herrera, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Planeo Podcast. Muchas gracias. A todos ustedes están invitadísimos a seguir esta segunda temporada.